¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, Neymar es el siguiente de la lista, es el siguiente fichaje de la Liga Saudí, se va al Al Hilal, que ha pagado al PSG 90 millones de euros. Es el fichaje más caro de la Liga de Arabia, por supuesto, superando el de Malcolm. Y bueno, pues con esto Neymar aumenta su leyenda de jugador cuyos traspasos han generado más dinero en la historia del fútbol. Creo que la lista es curiosa. Vamos a repasar los jugadores que más han generado por traspasos y alguno de la lista os va a sorprender, pero bien. Venga, vamos con ello. Bueno, amigos, pues sí, Neymar ya está en Arabia. Por cierto, algún día habrá que hablar de Neymar. Algún día habrá que hablar de Neymar, un jugador que para mí estaba llamado a ser el sustituto de Cristiano Ronaldo y de Messi. Para mí era una evidencia que iba a ganar por lo menos un par de balones de oro cuando estos dos desaparecieran, pero lo cierto es que estos dos están, bueno, todavía están en el candelero, evidentemente, pero ya no son lo que eran, ya van poco a poco apagándose y Neymar incluso está más apagado que ellos. O sea, Neymar su prime pasó hace ya 5 o 6 añitos. Es una lástima porque era un jugador que prometía muchísimo, pero se ha quedado en, pues eso, en un buen jugador, en un muy buen jugador de fútbol, pero que no ha podido dar ese salto de calidad para colocarse en la cima, en la que no ha estado nunca. Y capacidad y facultades, desde luego que las tenía. Pero bueno, o no las ha sabido aprovechar, o no las ha querido aprovechar, o ha priorizado otro tipo de cosas, que bueno, en eso cada uno es muy dueño de hacer lo que quiera con su vida y con su trabajo. Bueno, en este vídeo vamos a repasar los fichajes o los jugadores cuyos traspasos o cesiones o préstamos han generado más dinero en la historia del fútbol. Para ello he utilizado una web de referencia que hay para este tipo de asuntos, como es Transfer Market. Ahí tenéis todos los traspasos aproximados, ¿no? Tampoco creo que ellos tengan acceso a todos los contratos, pero bueno, te da una idea más o menos de cómo son, sobre todo los que son públicos, de cómo han sido los diferentes traspasos, los diferentes jugadores a los diferentes clubes, y con eso podemos elaborar una lista que es bien curiosa. Bueno, pues sí, Neymar está a la cabeza. Los traspasos de Neymar han generado 400 millones de euros. 400 millones de euros. 88, en teoría, pagó el Fútbol Club. Por eso digo que estos datos hay que tomarlos como tal, ¿no? 88 millones de euros pagó el Barça Santos por Neymar para sacarlo de Sudamérica. 222 millones de euros le pagó el Paris Saint-Germain al Fútbol Club Barcelona, y ahora 90 le ha pagado el Al Hilal al PSG. Son todos, son solo 3 traspasos, pero son gordos cada uno de ellos. Para un jugador que, como os he comentado, pues bueno, prometía muchísimo, pero al final miras en la lista del Balón de Oro, Neymar solamente ha sido 2 veces podio del Balón de Oro: en 2015 después de ganar el triplete con el Barça, y en 2017 ya en el Paris Saint-Germain, y en las 2 veces quedó tercero. Eso es lo más a lo que ha llegado Neymar. Tercero en el podio del Balón de Oro 2 veces, 2015 y 2017. Recuerdo, por si alguno no se ha dado cuenta todavía, que estamos en 2023 ya, hace ya muchísimo de eso. El segundo jugador que más dinero ha generado en traspasos es Romelu Lukaku. Bueno, Lukaku ha pasado por todos los clubes del mundo prácticamente. O sea, Lukaku es un futbolista que ha generado 333 millones de euros en traspasos, pero a base de que ha habido muchos. El primero fue del Anderlecht al Chelsea. El Anderlecht es el club donde Lukaku debutó en la élite, tanto en Europa como en Bélgica, y por 15 millones de euros con 18 años se fue al Chelsea. Luego, bueno, pues ha habido traspasos de todo tipo de Lukaku, ¿no? 85 millones de euros le pagó el United al Everton, 74 millones de euros le pagó el Inter al United, 113 millones de euros le pagó el Chelsea al Inter. También ha jugado en el West Bromwich Albion, que es algo de que mucha gente no recordará, y otros pases que ha tenido o préstamos que ha tenido ahí entre medias. Bueno, en total 333 millones de euros para el delantero belga, no está mal. El tercero de la lista es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que fue del Sporting de Portugal al Manchester United por 19 millones de euros, ya sabéis toda la historia. En un partido de pretemporada, varios jugadores
creo que ahí estaba Roy Keane y estaba Ryan Giggs, hablaron con Ferguson después de enfrentarse al Sporting de Portugal y le dijeron, oye, este extremito que tiene el Sporting tiene muy buena pinta. Y lo ficharon. Lo ficharon a raíz de aquel partido de pretemporada por 19 millones de euros. Luego su traspaso al Real Madrid por 94 millones de euros, del Madrid a la Juve por 117, de la Juve al United por 17 y luego a Arabia pues se ha ido gratis. Pues Ten Hag no contaba con él y el United le dejó salir libre. 247 millones de euros ha generado Cristiano en traspasos. El cuarto de la lista es Ousmane Dembélé, el jugador ahora ya del Paris Saint-Germain, que fue fichado por el Borussia Dortmund del Rennes, para los españoles, por 35 millones de euros. Luego del Dortmund se fue al Barça aprovechando la millonada que le había caído por el traspaso de Neymar por 135 millones de euros y por 50 millones de euros ha ido del Barça al Paris Saint-Germain. En total, Dembélé, de momento, tiene pinta que va a generar más. Su representante me hace soñar con ello. 220 millones de euros ha generado. El quinto de la lista, este os va a sorprender, creo yo que os va a sorprender. El quinto de la lista es Álvaro Morata. Álvaro Morata ha generado en traspasos 189 millones de euros. Bueno, la cosa empezó con esos idas y venidas con la Juventus y con el Real Madrid. Del Madrid a la Juve se fue por 20 millones de euros, luego el Real Madrid lo repescó por 30 millones de euros. Después el Madrid se lo vendió al Chelsea por 66 millones de euros. Ayer el Chelsea recibió primero 18 millones en concepto de préstamo y luego 35 en función de la contratación definitiva del Atlético de Madrid, que a su vez recibió un préstamo de la Juve por cedérselo durante un año de 20 millones de euros. Bueno, en total Álvaro Morata ha generado 189 millones de euros. Ahí es nada. El siguiente de la lista, el sexto, este también tiene tela, Philippe Coutinho, 180.3 millones de euros. Está teniendo un montón de movimientos, el Inter, Vasco da Gama, Español, pero el gordo de esos 180.3, 135 son los que pagó el FC Barcelona al Liverpool por su contratación. Coutinho a mí era un futbolista que me entusiasmaba. La verdad que no ya en el Liverpool, yo cuando le vi en el Español, era muy jovencito todavía, estaba cedido por el Inter, cuando le vi en la Liga Española, si no me falla la memoria, creo que solamente estuvo a la segunda vuelta de un campeonato, vino en el mercado de invierno. A mí me entusiasmó. Y os voy a contar una anécdota. Volviendo del Mundial de Brasil, en el que Coutinho no estuvo, 2014, venía con un taxista, el hombre venía abrumado y muy molesto, ¿no? Por lo que había pasado en el Mundial, ya había terminado todo, ya había sido el 7-1 y tal, y me decía el hombre, hemos perdido este Mundial porque no ha venido Coutinho. O sea, realmente el taxista confiaba en que Coutinho les podría haber evitado el desastre que fue aquel Mundial para ellos con aquella derrota abultadísima contra Alemania y luego la derrota por tercero en el partido por el tercer puesto contra Holanda. Esa era la fe que tenían en Coutinho. Yo también tenía mucha fe en él, en el Liverpool lo hizo extraordinario, pero a partir de ahí entró en una decadencia evidente. Pero oye, 180.3 millones de euros ha generado. El siguiente de la lista es Mbappé, que este va pum pum, pum pum, pum pum. Este es como Neymar. Cada traspaso, placatac. Mbappé solamente ha tenido un traspaso del Mónaco al Paris Saint-Germain y han sido 180 millones de euros, que es lo que ha generado. Cuando dé el siguiente paso, pues si no supera a Neymar, poquito le va a faltar. El otro de la lista, detrás de Mbappé, con el mismo precio, 180 millones de euros también generados, es Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, que de la Real Sociedad se fue al Atlético de Madrid por 30 millones de euros, del Atleti se fue al Barça por 120, y luego el Atleti le pagó 10 millones en concepto de préstamo al Barça y otros 20 para quedárselo de forma definitiva. Es decir, para que os hagáis una idea, al Atleti le costó Griezmann 30 millones de euros de la Real Sociedad, luego recibió 120 del Barça, es decir, ahí sacó un superávit de 90, y luego para volver a recuperarlo tuvo que pagar 10 de préstamo y otros 20 del traspaso definitivo. Es decir, Antoine Griezmann
para el Atlético de Madrid ha sido un negocio de más 60 millones de euros y encima está en el Atlético de Madrid. Después de todo esto, está en el Atlético de Madrid sin haber sido jugador de formación del Atlético de Madrid y después de todos estos movimientos, está en el Atleti y además le ha dado al Atlético de Madrid 60 millones de euros, como para que la afición esté cabreada con él, ¿sabes? El siguiente es Ángel Di María, 179 millones de euros, llegó al Benfica procedente Rosario con 8 millones de euros y luego 33 millones pagó el Real Madrid al Benfica, 75 el United al Real Madrid, 63 el PSG al United y porque luego los traspasos a la Juventus y ahora de nuevo el regreso al Benfica han sido libres, ha llegado libre. Si no, el coste de Di María podría ser incluso mayor. Ha tenido 2 traspasos finales a coste cero, pero 179 millones de euros no está mal. El siguiente es Ibrahimovic, 169 millones de euros. 70 de ellos del Inter, recibidos por el Inter del Barça de Guardiola, en el que estuvo un año. Luego no lo pudo rentabilizar Guardiola y bueno, pues la verdad que ese negocio para el Barça no fue bien. Ibrahimovic, por cierto, que ha pasado por varios de los clubes más galardonados de Europa, ha estado en el Ajax, en la Juve, ha estado en el Milan, ha estado en el Inter, en el Barça, en el Manchester United. Es el único jugador en la historia del fútbol que ha pasado por 6 equipos campeones de la Copa Europa sin que él haya ganado la Copa Europa. Por ahí también anda Ronaldo, Ronaldo Nazario, que pasó por 5 equipos campeones de la Copa Europa y él tampoco la ganó. Entre Ronaldo e Ibrahimovic, ahí se llevan la palma. Estos son los 10 jugadores que han generado más dinero en traspaso en la historia del fútbol. Y para acabar el vídeo os doy otros 3 que están en el top 20 y que os van a llamar la atención. En el puesto 12 está Gonzalo Higuaín, que ha generado 159 millones de euros en traspasos. En el puesto 16 está James Rodríguez, que ha generado 148.6. Y en el puesto 18 aparece por ahí el joven Moisés Caicedo, el ecuatoriano, salido de Independiente del Valle, que sobre todo gracias a su traspaso reciente al Chelsea por 116 millones de euros, ya ha generado 144 millones de euros y lo que le queda al bueno de Moisés Caicedo. Bueno, pues esta es la lista. Si os ha gustado, like, suscripción al canal, dejadme vuestros comentarios, a ver quién os ha sorprendido más, quién pensáis o quién no hubierais pensado en la vida que podría estar en esta lista. ¿Quién os sorprende que no esté presente en la lista? No, por ejemplo, muchos diréis Messi. Es que claro, Messi ha estado toda la vida en el Barça. Claro, Messi en traspasos podría haber generado la de Dios, pero es que claro, es que ha estado toda la vida en el Barça y cuando se fue al París, pues ya sabéis cómo se fue. Entonces, pues claro, Messi ha generado esto. Para sus arcas mucho, pero este juego va de generar en el mundo del fútbol, no que se quede en el banco del jugador, ¿no? Bueno, pues decidme quién os falta, quién os sobra y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.